Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana González y en esta ocasión con Paco Páez, platicando con él, ¿verdad? En una charla, compartiéndole yo algunos comentarios sobre el sedevacantismo, ¿verdad? Como a veces tiene estos puntos que a veces mueven el tapete, ¿no? Que te quedas chispas, ¿no? Entonces, pues bueno, para disipar algunas preguntas que a lo mejor alguien pudiera tener, ¿verdad? Pues bueno, le pedí permiso a Paco Páez para compartir esa respuesta que me dio, que me parece como muy clara. A veces nos cuesta trabajo como que saber responder, pero bueno, siempre en la iglesia hay hermanos que conocen más a profundidad, que tienen respuesta. Y pues bueno, en este caso, Paco Páez viene a compartirnos de qué se trata esto del sedevacantismo, Paco. Te agradezco la confianza y la consideración para que me escribas sobre estas cosas, porque además yo pasé por eso. O sea, yo tuve un momento allá por el 2015 donde verdaderamente me asustó, que intelectualmente yo decía, a ver, quiero ser honesto, quiero buscar la verdad, y a veces parecía que el sedevacantismo tenía argumentos muy contundentes, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo y entre eso y el efebrismo yo verdaderamente anduve en una cuerda floja, pero gracias a Dios, con paciencia, providencia, conocimiento después de algunas respuestas, hoy ya me siento completamente seguro en la Iglesia Católica. Pues mira, de entrada yo creo que el punto medular es este. La tesis sedevacantista se basa en suponer que un papa válidamente electo puede perder el pontificado, no por renuncia, sino contra su voluntad. Lo puede perder contra su voluntad. Y eso no lo vas a encontrar antes de el Concilio Vaticano II, antes de los años 60. No lo vas a encontrar en ningún momento de la Iglesia, ni siquiera cuando estuvieron los papas más deplorables, los papas que coquetearon con la herejía, ¿no? Los papas como Honorio, que fue omiso al parecer en la herejía, etcétera. Se habrán criticado muchos, se habrán condenado, pero nunca se ha dicho de estos papas que perdieron el pontificado, ¿no? Y si bien es cierto que algunos doctores de la Iglesia analizan esta posibilidad, porque dicen que cuando alguien cae en una herejía, pues queda automáticamente excomulgado, ¿no? La herejía tiene pena de excomunión y nadie que esté excomulgado puede tener ningún cargo o ministerio dentro de la Iglesia, porque al haberse separado de la Iglesia no puede regir en ella, ¿no? Y entonces de ahí se basan muchos, citando al doctor de la Iglesia, me parece San Roberto Bellarmino. Y pues qué bueno que el doctor de la Iglesia haya estado, digamos, entreteniendo estas hipótesis teológicas, que además él aborda otras posibilidades, pero al final de cuentas no deja de ser meramente pues la opinión de un teólogo. Es decir, San Roberto Bellarmino no es magisterio de la Iglesia, y ese fue un primer punto que yo entendí. O sea, así como Santo Tomás de Aquino, ya sea porque entendía una teoría de una animación tardía del cuerpo, negaba lo que hoy conocemos como la Inmaculada Concepción, independientemente de las razones, pues bueno, Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, por más grande, por más loable, pues no tiene la garantía del magisterio infalible e inerrante de la Iglesia. Entonces, de entrada, cuando te citen a santos y doctores que entretienen esa posibilidad, pues qué bueno, pero yo lo que necesitaría es que me cites el magisterio de la Iglesia. Que me cites a un papa enseñando en su magisterio extraordinario u ordinario que los papas pueden perder el pontificado contra su voluntad, o que pueden caer en una herejía formal. Ahora, vamos al segundo punto. La herejía formal, hay que distinguir. Hay una cosa que es herejía material y otra que es herejía formal. La herejía material es cuando tú dices el error, ¿no? Sostienes una creencia contraria a la doctrina de la Iglesia Católica y digamos que materialmente es un contenido herético. Esto sí le puede pasar a un papa. Lo puede sostener un papa, tener una visión
herética, materialmente hablando. Ahora, para que esa herejía se vuelva una herejía formal, que es la que va a acarrear la pena de excomunión, se necesitaría que la autoridad competente te corrigiera y que tú mantuvieras el error pertinazmente, de forma pertinaz. Entonces, si un sacerdote empieza a decir herejías y su obispo le dice, oye, estás equivocado, retráctate, y él insiste, entonces se le declara hereje formal y entonces le trae la pena de excomunión y entonces queda fuera de la iglesia, ¿no? Lo mismo le pasa a un obispo si el papa lo corrige y él no se quiere corregir. Pero ¿quién puede corregir al papa? La herejía formal para un sumo pontífice es una imposibilidad jurídica. Y esto es, pues, viéndolo desde el punto de vista jurídico. Ahora, vamos a conceder para fines del argumento, o digámoslo de otra manera, supongamos sin conceder que un papa perdió el pontificado y que fue Juan XXIII el que lo ha perdido, que desde entonces no ha habido papa. Entonces, ¿cómo se restituye después el ministerio petrino? Claro, porque si los que han venido después son puros impostores y han ordenado, digamos, quizá inválidamente, pero seguro ilícitamente, a los obispos y nombrado ilícitamente, inválidamente a los cardenales, que son los electores, y la ley vigente de la iglesia es que los cardenales eligen al papa y solo el papa podría modificar esa ley, ¿cómo se restituye el ministerio petrino? Entonces, no hay manera de restituirlo, a menos que pensemos que el papa perdió el pontificado y al año siguiente nuestro Señor regresó, pues podríamos decir, bueno, siempre se mantuvo la sucesión del ministerio de Pedro hasta la venida del Señor, porque pues no pasó tanto tiempo, ¿no? Claro que podemos tener periodos de sede vacante entre un papa y otro, pero esos periodos nunca se han alargado más de 10 años, más de 5 años, o sea, son periodos de transición cortos, pero el hecho es que la Iglesia declara infaliblemente en el Vaticano I y con pena de anatema para el que diga lo contrario, que la sucesión del ministerio petrino es permanente y perenne, es decir, consecutiva hasta el fin del mundo. Es decir, que nunca va a faltar un sucesor del ministerio petrino. Ya van 60 años. Entre más tiempo pasa, la tesis vacantista se vuelve todavía más insostenible. Porque no me van a decir, o ellos te van a insistir en que, bueno, es un periodo de sede vacante. Eso sí puede haber. Sí, pero no tienes cómo se restituye humanamente el ministerio petrino y de alguna manera lo estás dejando a unas tesis que no tienen que ver nada con la tradición de la iglesia, de que ahora el que guía el rebaño es el apóstol Pedro desde el cielo, o Dios, o estamos ya en la segunda venida, pero pues nadie sabe el día ni la hora y la realidad es que a mí me parece una apuesta pues sumamente arriesgada, ¿no? Asimismo, pues ellos van a encontrar infinidad de particularidades donde van a pues señalar y asustar pues al resto de los fieles, como este video que me mandas, ¿no? Que si el ofertorio viene del Talmud, ¿no? Bueno, mira, yo estoy seguro que si nos metemos a investigar bien, probablemente el Talmud a su vez lo tomó de la Torá, que es el Antiguo Testamento, y quizá el Novus Ordo lo tomó de la Torá, pero independientemente de dónde venga, me parece que las palabras por sí mismas expresan un sentido que no tiene nada de irreverente u ofensivo para Dios, y la autoridad de la iglesia pues ha declarado que así sea, porque tiene la autoridad de atar y desatar. ¿Qué más da de dónde venga si al final no se dice nada herético o blasfemo? Y al contrario, si uno tiene, digamos, una hermenéutica de confianza, pues hasta puede ver algo bonito en esas palabras, ¿no? Y así como esto te pueden sacar muchas cosas, que tal papa en tal año en una bula dijo que el que no se bautiza con agua se va al infierno. Y ahora ya con el Vaticano II eso cambió, pero los lefebristas también están mal, te van a decir los sedevacantistas. Y si bien es cierto que nos podemos meter a cada una de esas particularidades, a cada una por una, que son inagotables, imagínate,
en 2000 años de tradición institucional de la Iglesia, pues en los temas accidentales, ¿cuántas contradicciones no habrá? Y fácilmente lo accidental se puede revestir de esencial, y entonces sí, nos podemos entretener toda la vida atendiendo cada punto particular. Si bien es cierto que al menos hasta el momento yo no me he encontrado un punto particular que verdaderamente haya desarmado, por cuestiones de practicidad, de tiempo y de salud mental, yo prefiero irme a la esencia de la tesis, que es la que ya te mencioné antes. Ya lo demás, pues si tendré tiempo me meteré a investigar, si no tengo tiempo, pues no pasa nada, pero pues yo estoy confiado en pues en la iglesia de Cristo, ¿no? Estoy confiado en las promesas de Cristo para su iglesia. Y así es como yo camino tranquilamente. Y además, si lo piensas, tiene mucho sentido, porque imagínate nada más esto, que los sedevacantistas tuvieran razón y que entonces el camino que el Señor nos pide y en lo que consiste la prueba para llegar al cielo es en descifrar el mayor acertijo de 2000 años de eclesiología, de documentos magisteriales, de hermenéuticas, de interpretación, ¿no? Y solo aquellos que lo descifren estarán en la verdad, y solo aquellos pues se salvarán, como dicen los sedevacantistas. Pues a mí no me checa eso con un Dios como el que conocemos, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios también de justicia, pero que lo que le importa no es el conocimiento y la intelectualidad de los grandes doctores, sino la vivencia de la caridad, la vivencia de la virtud, que es accesible pues a cualquier hijo de vecino y al campesino. Por algo Cristo nos dejó pastores, para que los pastores nos vayan guiando, para que ellos se dediquen a estas cosas y no nosotros, ¿no? O sea, si no hubiera necesidad de pastores, pues en lugar de ponerse a predicar por 3 años, yo creo que Jesucristo pudo haber escrito, dedicar su vida a escribir las reglas de la iglesia, ¿no? Escribirlo todo, porque al cabo pues cada quien los va a interpretar por sí mismo, no hay necesidad de pastores que nos interpreten la enseñanza, poner esos libros y decir, esta es mi iglesia, así tienen que vivir, y luego ya vivir su pasión y resurrección, y todo está escrito, no hay pastores, ¿no? Pues no, porque Jesucristo sabía que nosotros vamos a necesitar la guía, ¿no? La revelación necesita interpretación y necesita que ese intérprete esté autorizado divinamente, ¿no? Tenga esa autoridad de parte de la divinidad y también una asistencia perenne del Espíritu Santo. Es verdad que de repente nos escandalizan muchas cosas que están pasando ahorita en la jerarquía, es cierto, pero ahí es donde yo digo hay que tener una mirada sobrenatural. Es decir, no estamos lidiando aquí con una ONG en donde todo es un debate racionalista de los directivos, ¿no? Tenemos que contemplar que aquí hay un elemento divino, que hay trigo y que hay cizaña, que hay santidad y pecado, y que están convergiendo en una misma institución. Entonces, lo sorprendente sería que no hubiera estas paradojas. Eso sería lo que causaría sorpresa. Que las haya es perfectamente esperable si la iglesia es lo que dice ser, ¿no? Una iglesia santa llena de pecadores, pues bueno, normal. Y entonces cuando digo que hay que tener mirada sobrenatural, hay que entender que por más turbio que se ponga el asunto, que por más raro que nos parezca lo que hace el Papa, pues bueno, al final Dios no va a dejar que se hunda su iglesia y no nos va a dejar sin un sucesor del ministerio petrino, básicamente. Otra cosa que ayuda es distinguir los grados y ámbitos de actuación del Papa. O sea, una cosa es cuando el Papa actúa en un magisterio extraordinario, ¿no? Otra cosa es cuando actúa en el magisterio ordinario, pero otra muy distinta es cuando actúa como legislador, cuando actúa en la disciplina, en las leyes de la iglesia, o en entrevistas, o en mensajes, digamos, informales, y estas últimas no tienen por qué estar protegidas del error. Un papa puede perfectamente equivocarse, aunque toque temas doctrinales, cuando está en estos ámbitos no magisteriales, ¿no? Y en el magisterio ordinario incluso hay cabida para el error y para la imperfección de la doctrina, pero nunca para un error tan grave y tan duradero
que ponga a los fieles en peligro de condenación. ¿Por qué creemos esto? Bueno, pues porque tenemos una creencia sobrenatural, que a veces, curiosamente, parecería que en la práctica les ha faltado a los que rompen con la iglesia. Acuérdate que Jesucristo, cuando él estaba predicando y le preguntaron de los que se sentaron en la cátedra de Moisés, es decir, la autoridad religiosa constituida por mandato divino del momento de Jesús, y Jesús dice: hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, ¿no? Es decir, acusa la hipocresía de los fariseos, pero les reconoce su autoridad hasta ese momento, hasta antes de la nueva alianza. Entonces, pues es interesante, ¿no? O sea, y sí nos pone en al menos a mí me ha puesto en un esquema medio paradójico, donde digo, yo de esta barca no me salgo, pero tampoco quiere decir que yo me quede callado y me haga de la vista gorda cuando veo cosas que pues evidentemente no están bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Paco, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que estas palabras, con este lenguaje tan ameno que nos hace llegar Paco Páez, pues nos pueda aclarar, especialmente cuando sentimos que la barca, ¿no?, se zambulle por la tormenta y sentimos como que un norte, por favor. Pues bueno, el Espíritu Santo siempre está orientando a la iglesia, y pues nada, no queda más que seguirnos preparando en oración y en compromiso hacia Dios, que a Él es nuestra obediencia y nuestro mayor amor. Reitero que es una conversación que se tuvo sencilla, por eso no se mencionan documentos, etcétera, etcétera, sino que nada más fue una consulta sencilla. Quien quiera conocer más a fondo de estos temas, bueno, aquí está. Voy a dejar en la descripción del video las redes sociales de Paco, que cuenta con un podcast, y también pues tiene más información que publica en sus redes sociales, por ejemplo en Facebook. Dios te bendiga. Bye.